Para el día de hoy vamos a ver un video tutorial del equipo HI 801, que es un espectrofotómetro con un rango de longitud de onda entre 340 a 900 nanómetros, con una precisión, una resolución de longitud de onda de 1 nanómetro y una precisión de 1.5 nanómetros, más o menos 1.5 nanómetros. Maneja el espectro visible y vamos a ver el equipo cómo se suministra de fábrica. De fábrica el equipo viene con un cable USB para descarga de datos desde el equipo a un computador. También posee una USB flash para lo que es descarga del equipo a USB o del USB al equipo. El equipo maneja o se provee con 4 celdas de vidrio en borosilicato con un paso de luz de 22 milímetros. Vienen 4 unidades. Vamos a manejar, el equipo trae para adaptar 5 tipos de celdas y trae 3 adaptadores, de los cuales 2 tipos de celdas o 2 tamaños de celdas ya vienen incorporados dentro de la parte óptica del equipo. Dentro de la parte óptica podemos configurar celdas de 22 milímetros, o sea, con las que viene de fábrica, o con una celda rectangular de 5 centímetros, con un paso de luz de 5 centímetros que es la rectangular. Si deseamos otro tipo de celdas, por ejemplo, una celda de 1 centímetro o de 10 milímetros cuadrada, que es la básica o la de cuarzo, una celda de 13 milímetros redonda, que es la empleada por ejemplo para los casos de QO, una celda de 16 milímetros redonda y las 2 que trae incorporadas. Adicional viene con su batería recargable, la cual ahorita verificamos cómo es que se conecta. Trae unas tijeras para cortar lo que son los reactivos de los métodos de fábrica, un paño para la limpieza de las celdas y su respectivo adaptador o fuente de poder. Listo. Por último tenemos nuestro manual de usuario, en el cual tenemos los certificados de calidad de verificación del equipo. Son estos. Una vez el equipo es aprobado, viene con sus certificados de calidad y lo que es el manual de operación del equipo, cómo funciona, cómo se configura y el listado de todos los métodos que traen de fábrica. El equipo de fábrica trae 85 métodos incorporados y le puedo generar de usuario hasta 100 métodos de usuario. Listo. Esto es con lo que se provee nuestro espectrofotómetro IRIS HI 801. Ahora procedemos a realizar la instalación de la batería interna, la cual es recargable. Es una batería de 4400 miliamperios, la cual nos da un uso de 8 horas continuas. Para realizar la instalación, procedemos a conocer cómo viene dispuesto el equipo en la parte posterior. Entonces tenemos encendido o botón de encendido apagado. Aquí procedemos a tener una conexión de la entrada USB, una conexión del cable USB al computador, el cable PC, la conexión para la alimentación con nuestro fuente de poder y en esta parte encontraremos la batería interna. Entonces en esta parte es donde vamos a realizar la instalación de nuestra batería. Para ello pues requerimos de un destornillador estrella y la batería viene marcada. Entonces por ejemplo la ubicación de la batería para saber cómo conectarla
Entonces esta parte tiene que ir hacia arriba, o sea, la vamos a conectar de esta manera. Entonces, sería la guía. Procedemos a retirar la tapa del compartimiento de la batería mediante este destornillador. Una vez desatornillamos el tornillo de sujeción, deslizamos la tapa y conectamos la batería con la guía que dice este lado arriba, iría en la parte superior. Pulsamos y ahí se escucha un pequeño clic, el cual nos determina que la batería ya ha sido conectada. Ahora instalamos la tapa de sujeción y procedemos a asegurar. Una vez terminamos de asegurar la batería, ya garantizamos que el equipo tiene fuente de poder interna para su alimentación. Esto siempre se hace con el equipo apagado y sin la alimentación realizada. Una vez ya tenemos la batería conectada, ya podemos conectar nuestra fuente de poder para que proceda a cargar nuestra batería. Cuando conectamos la fuente de poder, en la pantalla principal aparecerá un icono de que la batería está siendo cargada. Una vez desaparezca este icono o esté completamente llena la batería, quiere decir que ya ha sido totalmente cargada. Pero así ya se puede utilizar. Simplemente ubicamos nuestro equipo en una mesa que sea lo más plana posible y con ausencia de vibración. También se debe garantizar que donde se conecte el equipo, pues uno, no tenga vibración, dos, no supere o haya temperaturas altas y tres, que tenga una humedad del ambiente regulada, prácticamente como ambientes de laboratorio, para garantizar de que no se nos produzca condensación dentro del sistema óptico, ocasionando daños en la parte eléctrica. Siempre el equipo que no se esté utilizando, el sistema óptico debe estar cerrado, con el compartimiento o con la compuerta cerrada. Solo se utilizará para incorporar la celda con la muestra a analizar y después se vuelve a cerrar. Cuando ya tenemos así el equipo ya con la batería instalada, ya podemos darle encendido para proceder a la operación del mismo. Equipo HI 801, espectrofotómetro UV visible. Una vez tenemos ya instalado lo que es la batería de nuestro equipo, pues procedemos ya a realizar la conexión para la alimentación y la debida manipulación del mismo. Para ello vamos a verificar el equipo cómo está compuesto en la parte posterior o las conexiones que él trae. Entonces tenemos el botón de encendido y apagado. En la parte inferior encontramos la entrada para conectar lo que es la USB flash. Al lado tenemos la conexión del cable o el puerto para conectarlo al computador. En esta parte tenemos conectada lo que es la alimentación y esta parte corresponde a la instalación de la batería, la cual es recargable. Entonces, inicialmente, una vez conectada la batería, ya podemos realizar el encendido y operación del equipo. En esta parte tenemos el sistema óptico, que es por donde vamos a incorporar la muestra. Listo. Donde tenemos el diámetro de la cubeta interna, que es de 22 milímetros, y la cubeta rectangular con un paso de luz de 5 centímetros. Siempre que no se esté manipulando el equipo, el compartimiento del sistema óptico debe estar cerrado. Solo será abierto para lo que es la incorporación de las muestras y
el desarrollo de la lectura del blanco y el desarrollo de la lectura de la muestra. Entonces, damos inicio al equipo pulsando la tecla de encendido apagado ubicada en la parte posterior. El equipo siempre va a realizar un test de arranque o de inicio donde va a verificar lo que es la lámpara, el estado de la lámpara, va a hacer una calibración de la misma, luego él procede a realizar una verificación del sistema, de la parte del software y del firmware, y una vez finaliza, si llega a presentar algún error durante el arranque, nos va a sacar el listado de errores que se presentan. De lo contrario, pues el equipo una vez arranca en el método que utilizamos por última vez. En este caso, pues nos sale que es dureza total, HR, que significa que es alto rango. Para la operación del equipo vamos a contar con unas teclas que son de función única, en el caso lo que es el setat, que es el menú, de log, que es almacenamiento de datos, de RCL, que es para ver la memoria del equipo, o sea, todos los datos que almacenemos lo vamos a encontrar en la función RCL, y la tecla method, que es donde está el listado de todos los métodos que tenemos, tanto de fábrica como los generados por usuario. Y las flechas, que son para el desplazamiento. Estas dos teclas que vemos en las esquinas se habilitan conforme la pantalla me lo indica. En este caso, pues con esta tecla haríamos el 0 para este método y después se va a habilitar la lectura de la muestra, que es con esta tecla de multifunción. Entonces, vamos a verificar lo que es el menú del equipo. Entonces, al pulsar la tecla setat, el equipo nos va a mostrar en pantalla como las opciones o las teclas que podemos pulsar. Entonces acá podemos pulsar otra vez setat para salir de la función, o podemos pulsar la tecla del lado o la tecla hacia abajo para verificar las otras operaciones que podemos realizar. Entonces, si para ingresar a la configuración del equipo pulsaría la tecla de lado, ahí estarían entrando a la configuración como tal de nuestro equipo. Y aquí inicialmente vamos a encontrar lo que es métodos favoritos. Los métodos favoritos son una carpeta que el equipo crea para generar o para crear esos métodos que voy a utilizar con mayor frecuencia. Entonces, para no tener que buscar o desplazarme en todo el listado de los métodos que él trae, puedo habilitar la tecla o la función de métodos favoritos y generar desde allí los métodos que más empleo con mayor frecuencia. Entonces en este caso está activo. Si lo quiero desactivar, pulso la opción off o pulso la opción on. Listo. Entonces si está activo o si lo deseo dejar activo, pues tiene que permanecer en la pantalla on. A continuación vemos almacenamiento automático. Este almacenamiento automático, si está habilitado, o sea, si pulso aquí on, quiere decir que el equipo, una vez finalice la lectura, almacenará automáticamente ese dato. El equipo lo almacenará con un consecutivo, el cual lo irá guardando en la memoria interna del mismo. Luego tenemos la identificación de nuestro equipo. Si le quiero dar una identificación interna al espectrofotómetro, lo puedo realizar desde esta función. Es una identificación numérica como tal, un código numérico. Identificación de la muestra, lo mismo, si deseo darle un ID a la muestra, lo puedo habilitar en esta función. Luego el sonido de la tecla, que si pulso cualquier tecla, ella irá a sonar. Listo. Luego tenemos el contraste de la pantalla, lo mismo. Para habilitar el contraste, si quiero la letra más oscura o menos oscura, le doy editar. Y aquí, con las flechas de subir y bajar, puedo darle mayor contraste o nitidez a las letras o los mensajes que me salen en pantalla. Pulso confirmar y ya queda guardada la configuración. Letter scroll son como los mensajes que nos puede arrojar el equipo de errores durante el desarrollo de los métodos o el desarrollo de las lecturas.
Y aquí serían los formatos en que deseo separar las unidades de cada resultado. Puede ser en coma o en punto. Una vez el equipo puede enviar los datos mediante formato Excel o mediante formato PDF. Entonces ahí yo puedo configurar si lo deseo con coma o con punto. Aquí modifico con lo que es la fecha y la hora. Del mismo modo voy hacia el lado. Luego me dice formato de fecha y formato de hora. Entonces para editar cualquiera de los dos, con la función editar que me sale aquí en la pantalla, configuro si es 24 horas o 12 horas. Confirmo, y si deseo modificar el formato de la fecha, también lo puedo realizar dependiendo cómo me lo solicite. Día, mes, año, año, mes, día, etc. Para devolverme está con la flecha de retroceso y ahí continúo con la configuración. Aquí es para activar la detección de la cubeta automáticamente. El equipo maneja o puede operar varios tipos de tamaño de cubeta. Está la de 10 milímetros, 22 milímetros, 16 milímetros y 13 milímetros. Entonces, si deseo que cada vez que conecte un adaptador de cubeta al sistema óptico y lo detecte de manera automática, lo puedo habilitar en esta función. Entonces, para habilitarlo en este caso puedo pulsar ON y el equipo me detecta la cubeta automáticamente. El autoapagado del equipo también lo puedo configurar. Una vez el equipo esté fuera de uso, le puedo poner aquí un autoapagado o un medidor, como un sistema de ahorro de energía. Y el reseteo de fábrica, el cual nos permite dejar el equipo como viene principalmente a la hora que se adquiere. Y el reseteo de la configuración, que ya es las modificaciones que le hicimos en el menú, pues se configurarían o se resetarían a la parte de fábrica. Eso es lo que tenemos en la parte de configuración del equipo, del menú Setup. Entonces, si deseo verificar el sistema, lo puedo realizar directamente desde aquí. Al habilitar puedo ver la información del equipo, si tiene un número de serie, queda ahí. Si lo que deseo realizar una actualización, si deseo verificar la lámpara o si deseo ver el historial de la lámpara, las horas de uso que lleva. Si deseo ver también las longitudes de onda, lo puedo realizar mediante un patrón o un estándar el cual es una celda de ohmio. Ahora en la parte de USB puedo realizar directamente lo que es ingreso a la parte USB, puedo guardar métodos de fábrica a la USB, guardar métodos de usuario de los que se hayan realizado en el equipo. Si me devuelvo, puedo guardar los reportes directamente también a la USB y también está la conexión al computador mediante el cable USB. Entonces, todas esas funciones de almacenamiento de datos, enviar informes, enviar reportes, enviar métodos, lo hago desde la función USB. Y ahí también está para la conexión al computador directamente. Entonces, esos son los pasos que están configurados desde el Setup. Entonces, desde el Setup puedo ver configuración del equipo, verificación del sistema y almacenamientos o conexiones al computador. Si pulso Setup, me devuelvo otra vez a la parte del método que utilizamos. Entonces, lo que acabamos de observar fue toda la configuración de nuestro equipo, lo almacenamiento y configuraciones de fecha y hora desde la función Setup. Ahora, la otra función importante en nuestro equipo es método. Si ingreso, por ejemplo, acá dice que tenemos habilitado la función o la carpeta de métodos favoritos, dice que tenemos 5 métodos favoritos creados.
Si bajo, vamos a tener los métodos que traen de fábrica, que son los que trae directamente en el manual de operaciones del equipo. Son 85 en total. Si sigo bajando, me van a salir los métodos de usuario que directamente uno crea o desarrolla en laboratorio. Y aquí nos trae la opción de crear un nuevo método. Ese crear nuevo método pues es a partir de un método de usuario que yo lo puedo generar. Entonces, cualquier método en el listado que yo me quiera incorporar, si quiero el de favoritos, con la flecha del lado, la pulso y ahí ingreso a la carpeta de favoritos y vamos a encontrar los 5 métodos que están guardados ahí. Para seleccionar cualquier método, independientemente de la carpeta sea de métodos de fábrica, de usuario o favoritos, me selecciono el método que quiero trabajar, digamos de cubo rango bajo, y le pulso la tecla confirmar. Una vez lo confirmo, él ya me sale en la pantalla que estoy en el método que deseo utilizar. Lo mismo, si quiero de métodos de fábricas, entrar a los 85 métodos que tenemos, pulso la tecla de lado y aquí estarán todos los métodos ordenados de manera alfabética. Si yo de los métodos que tengo de fábrica deseo convertir un método a la carpeta de favoritos, lo que tengo que realizar es, en el método que vaya a utilizar o que desee seleccionar para favoritos, por ejemplo, cloro total, pulso la flecha del lado, luego me sale información del método, bajo la versión y dice seleccionar como favoritos o convertirlo como favorito. Entonces, para convertirlo a favoritos, pulso confirmar y automáticamente este método va a ser trasladado también o va a ser copiado a la carpeta de favoritos. Entonces, ¿cómo lo verifico? Me devuelvo, subo a favoritos, antes habían 5, ahora hay 6 y aquí ya estaría mi método de cloro total, que sería este. Y los va incorporando ahí de manera con una organización alfabética y listo. Para los métodos de usuario son los que yo realizo, los realizo desde esta función crear nuevo método. Entonces en este caso de usuario, por ejemplo, tengo uno en aceites, tengo cobalto, fenoles, sólido suspendido rango total, etc. Estos son los métodos que se generan en laboratorio mediante el empleo de estándares, corriendo una curva y obteniendo un R cuadrado con el fin de garantizar la operatividad del método de usuario. Para crear un nuevo método de usuario, ¿qué hacemos? Entonces, me devuelvo, tenemos que estar obviamente en la función de método. Entonces, pulso método, bajo hasta la parte donde dice crear nuevo método, confirmo y aquí el equipo que me va a pedir, inicialmente me pidió un nombre del método de usuario que voy a crear. Entonces para este ejercicio vamos a crear un método con el nombre A. Confirmo. Ahora me va a decir las unidades en las que deseo expresar el resultado de mi método. Si vemos en la pantalla solo tengo habilitadas dos funciones, flecha hacia arriba o flecha hacia abajo. Entonces si bajo la flecha me va a salir aquí las unidades. En este caso pues tenemos porcentaje de transmitancia, absorbancia, ppm, miligramos litro, ppt, grados Ford, partes por billón, mil equivalentes, etc. Entonces tenemos todas las unidades que maneja el equipo para expresar el resultado que necesitamos. Cabe aclarar que para las unidades de transmitancia y absorbancia, el equipo pues no va a pedir una curva como tal de calibración. ¿Listo? Pero si deseo ya unas unidades de concentración como ppm o miligramos por litro, al final el equipo me va a solicitar una curva de calibración. Entonces para este ejercicio vamos a utilizarlo en ppm. Una vez selecciono las unidades, le doy la opción Next, continuar. Aquí me va a pedir como cuántas longitudes de onda voy a manejar por el método que estoy utilizando. Puedo utilizar una sola longitud de onda y máximo hasta 5.
Entonces, si yo utilizo una longitud de onda o el método como tal que estoy incorporando solo maneja una longitud de onda, la requeríamos directamente así. De lo contrario, dependiendo del método que vayamos a incorporar, podemos montar hasta 5 longitudes de onda. Si selecciono solo una, le pulso Next y él me va a pedir la longitud de onda en que voy a correr mi método. Por ejemplo, el equipo trae un rango de 340 a 900 nanómetros, que es el espectro visible. Entonces, en este caso, digamos, voy a digitarle 410 nanómetros y le pulso Next. Ahora el equipo me solicita las décimas o la resolución del método. ¿Cuántos ceros quiero ver después del punto? Entonces puede ser 3, puede ser 2 y 1. Pues máximo hasta 3 décimas. O sin décimas como tal, sino números enteros. Entonces si le incorporo 1, pues simplemente me va a pedir 10.1 o 5.1 dependiendo de las concentraciones que vaya a realizar. Una vez seleccione ya las décimas que desea ver, el equipo me va a pedir un factor de dilución. Si estoy manejando un factor de dilución en el procedimiento, lo puedo incorporar directamente en esta parte. Si utilizo la muestra directamente y no le hago una dilución como tal, lo puedo dejar como viene de fábrica. Pulso Next. Luego vamos a configurar el tamaño de la celda. Entonces está por default, el equipo nos muestra que es la cuadrada de 10 milímetros o de 1 centímetro de paso de luz. Puedo configurarle con las flechas de 13, de 16, de 22 o de 50. Entonces si lo dejamos en de 10 cuadrada, le pulsamos Next. Aquí el equipo pues me va a pedir tiempos de reacción. O sea, si durante el desarrollo del método o si es por una norma, algo así, me dice que al adicionar un reactivo requiere un tiempo de reacción, lo puedo incorporar aquí. O si se requieren varios tiempos de reacción durante el desarrollo de la muestra, lo puedo generar desde este punto. Entonces en este caso el equipo me va a solicitar hasta máximo 5 tiempos de reacción. Entonces si yo le pongo digamos 2, pulso Next y el equipo me dice el primer tiempo, minutos y segundos. ¿Cuántos minutos se va a demorar de reacción? Entonces con las teclas de desplazamiento puedo decir no, que para el primer tiempo, por ejemplo, voy a utilizar 1 minuto de reacción. Pulso Next y como lo configuramos para 2 tiempos, el segundo tiempo también me va a pedir cuánto va a demorar en reaccionar. Entonces en este caso le voy a decir que 50 segundos y confirmo. Y ahí una vez termino me dice que el método ha sido creado y me lo va a mostrar en la pantalla principal de análisis. Como creamos un método por concentración de ppm, entonces el equipo no me va a dejar realizar una lectura porque me va a pedir primero la curva de calibración. Si hubiera seleccionado las unidades de absorbancia o transmitancia, el equipo pues me va a hacer lectura directa y no me va a generar o no me va a solicitar como tal que le cree una curva. Entonces para crear la curva de calibración en este caso, ¿qué utilizamos? Primero vamos a Setat. Cuando pulso Setat me sale como configuración del método. En esta parte lo que voy a hacer es ingreso la configuración del método y aquí puedo configurar lo mismo que realizamos ahorita. Si deseo configurar algo lo puedo editar otra vez aquí, si no, sigo bajando hasta la parte donde me diga calibración. En la parte de calibración, para ingresar a la calibración con la flecha de desplazamiento, me dice medida de estándar o absorbancia de manera manual. Entonces yo puedo incorporar manualmente la absorbancia dependiendo de la concentración que estoy utilizando. Si lo voy a hacer por medida de estándar, es la curva que yo estoy utilizando directamente. Qué sé yo, por ejemplo, 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm del analito que vaya a utilizar. Siendo así, pues confirmo aquí y el equipo me va a decir incorpore el primer punto de calibración.
Si va a ser el 0 en este caso, o como se lo solicite el método, pues haríamos confirmar. ¿Qué va a hacer el equipo? Aquí voy a incorporar mi celda con el estándar 0 o mi primer punto de calibración y le pulso 0 como tal. Si tuviéramos una muestra aquí, pues nos va a hacer la lectura como tal. Una vez termine con este punto, el primer punto de calibración, el equipo nos puede ingresar una curva hasta con máximo 10 puntos de calibración. ¿Listo? Entonces podemos generar la curva máximo con 10 puntos. Cada vez que termine la absorbancia de cada punto, el equipo me va a mostrar la absorbancia en ese punto. Una vez finalice, pues también puedo mirar el resultado de la calibración como es el R cuadrado. Por ejemplo, entonces en este punto ya haríamos lo que es la calibración. Si me devuelvo otra vez al setat y para mostrarle cómo él muestra la curva de calibración, puedo seleccionar un método ya creado de usuario. Entonces en este caso tenemos, este fue el que creamos con A. Tenemos por ejemplo cobalto. Entonces lo puedo confirmar, setat, ingreso a la configuración del método y bajo hasta la parte de calibración. Entonces en este caso puedo incorporar la calibración y bajo hasta donde me dice ver calibración. Confirmo y me va a mostrar la pendiente, el oxel y el slot y el R cuadrado del método. Adicionalmente también me va a mostrar en este ejemplo que el punto de calibración 1 fue de 0 ppm y la absorbancia fue de menos 0.001. Un punto de calibración de 0.1 ppm con una absorbancia de 0.49 y así sucesivamente para todos los puntos que yo incorpore. Listo. Si deseo borrar la calibración, la puedo borrar directamente aquí y confirmo y genero una nueva curva. Ese sería como el desarrollo de un método de usuario. A la hora de emplear varias longitudes de ondas dentro de un solo método, el equipo puede incorporarle las fórmulas de fracción o de sumatoria como tal. Una vez tenga el método calibrado, pues me va a mostrar aquí este icono que me indica que se le ha generado una curva o que el método está calibrado. Para los de usuario, los métodos que son de fábrica, como los que tenemos aquí, los 85 metros, pues ya traen una curva creada directamente de fábrica, por lo cual no le va a solicitar que genere una nueva curva. Para verificar estos métodos, lo que puedo realizar, los métodos de fábrica, puedo realizar estándares que estén dentro del rango de detección del método y lo puedo validar directamente así. De lo contrario, podría generar un nuevo método con estándares internos de usuario y correr una nueva curva. Este sería como la operación del equipo HI 801, lo que es la función setat, lo que es la función log, RCL y método. También vimos cómo crear un método de usuario y cómo generar la curva de calibración del mismo.